Contentos algunos y descontentos otros con el comportamiento de la flotación de la moneda. Bueno, sí, por supuesto que había expectativas, ¿no? Allá cuando el gobierno precisamente hace ya un par de semanas, un viernes, que estaba anunciando que cambiaba precisamente el régimen, el tipo de cambio, donde íbamos a un esquema de bandas de flotaciones entre 1.000 y 1.400 pesos, había bastantes expectativas con respecto a cómo podía ser, bueno, en dónde se iba a ubicar el dólar, o sea, cuáles iban a ser los parámetros nuevos a tener en cuenta, si esa corrección del tipo de cambio iba a trasladarse a los precios, en qué magnitud se iba a trasladar a los precios. Había muchas incógnitas. Ahora, esta corrección que hemos visto con el establecimiento de estas bandas de flotación cambiaria, que por lo que vamos viendo el mercado ha tendido a llevar la cotización del dólar hacia el piso de la banda, con lo cual, bueno, en primer lugar, el hecho de que los precios se mantengan relativamente estables, no en todos los casos, pero relativamente estables, con una inflación que probablemente el mes de abril esté incluso por debajo del 4%, cuando en principio se especulaba que podía estar en la zona del 5%, con lo cual, por supuesto que estas correcciones, como bien decías en la introducción, por ahí terminan perjudicando o en algunas, digamos, o las expectativas, cambiando las expectativas, por ejemplo, de los sectores exportadores que por ahí tenían ilusiones de un tipo de cambio más alto, y el resto, digamos, de las personas que, asalariados, productores de bienes no transables, etcétera, que, bueno, están un poco más aliviados con este tipo de comportamiento que está mostrando el dólar en las últimas jornadas, ¿no? Sería jugarse mucho decir si hay un perjuicio, si el dólar se mantiene así y causa un perjuicio o reduce las ganancias, ¿cómo sería la situación? O si el dólar cambia sustancialmente. Bueno, precisamente porque estamos en un proceso de reacomodamiento del tipo de cambio. Es decir, acá lo que hubo es un cambio de régimen, donde veníamos de un sistema de mini devaluaciones o denominado de crawling peg del 1% mensual, pero con una inflación que venía subiendo. Lo hemos visto en enero, en febrero y en marzo sobre todo, que la inflación ha ido lamentablemente a la suba, precisamente por expectativas también, entre otros factores. Por supuesto que hay factores estacionales que pueden haber incidido en el precio de los alimentos, sobre todo durante el mes de marzo, pero que acá el problema es cómo contener los precios, porque bueno, aquellos sectores sobre todo que tenían expectativas de que el dólar esté un poco más alto, el problema es que en la Argentina un tipo de cambio más alto en general termina repercutiendo en los precios y por lo tanto licuando ese tipo de cambio más alto que en principio podrían esperar. Entonces, acá lo que se trata es de estabilizar la macroeconomía y que los sectores, cada sector que tiene impactos diferentes del tipo de cambio, precisamente vaya acomodándose a las expectativas, en todo caso, que vaya teniendo el comportamiento del dólar, ¿no? Qué difícil equilibrio. Damos paso a las preguntas de estudio, Carolina, Sergio. Muchísimas gracias, Edu, y un placer saludarlo. Ahí tenemos dúo de Eduardo. Sí, doctor, con respecto a esta cuestión... Con respecto a esta cuestión que está mencionando del dólar, los productores de granos desde hace ya algún tiempo venían manifestando su preocupación. Esta situación, ¿cómo los termina por afectar? Cuando están reclamando baja de retención a la soja, modificación en algunos aspectos, y hablo del sector agropecuario porque cuando hablamos del dólar es uno de los sectores más afectados o que tiene que ser utilizado también como termómetro. Sí, por supuesto, Carolina, pero hay que tener en cuenta que el sector, el exportador concretamente de granos, ha tenido una baja de retenciones hasta junio y en el caso de las economías regionales la eliminación de muchas retenciones directamente. Con lo cual yo entiendo que por supuesto que puede haber alguna incomodidad en el sector, precisamente porque esperaban un tipo de cambio un poco más elevado, que les mejore su ecuación de rentabilidad y por supuesto de todo lo que tiene que ver con los costos, pero yo creo que también hay que ver el equilibrio macroeconómico general y, como decíamos recién, el hecho de que hubiese sido una devaluación en todo caso más aguda, un tipo de cambio más cerca del techo de la banda que del piso de la banda, como estamos viendo, podría haber tenido un impacto en precios mucho más elevado.
Entonces, ese impacto en los precios termina licuando esa ventaja relativa que podría haber tenido el sector. Acá lo que hay que hacer es tener precisamente lograr estabilidad para que los sectores todos tengan reglas de juego claras y se puedan acomodar las variables macro, porque siempre un sector se va a ver perjudicado y otro beneficiado cuando tenemos esta alta inestabilidad que tenemos en la macroeconomía argentina. Eduardo, ¿las declaraciones de Georgieva del FMI son demasiado optimistas o hay razones de peso que argumentan? Porque ella habla que a pesar del contexto global de recesión, la Argentina crecería un 5,5%. Bueno, puede haber algo de optimismo exagerado por parte de Kristalina Georgieva, ¿no?, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pero lo cierto es que Argentina viene de un proceso recesivo muy agudo del año 24 y por lo tanto se espera algún rebote de la actividad económica, aunque por ahora los precios internacionales y todo lo que tiene que ver con la guerra comercial que se ha desatado enturbia bastante el contexto y sobre todo el comercio internacional. Yo creo que las estimaciones por ahí pueden ser bastante más optimistas de lo que en todo caso termina siendo la realidad, pero Argentina puede tener una recuperación, sobre todo si nos comparamos con el año pasado, que ha sido por supuesto un año recesivo para la economía argentina. Este año vamos a ver, por supuesto, estamos recién terminando el primer cuatrimestre del año, falta bastante y sobre todo falta que todo lo que tiene que ver con las exportaciones del sector agrícola, que es precisamente lo que conversábamos recién, que pueden hacer una contribución muy fuerte al proceso de crecimiento o de rebote, mejor dicho, de la actividad económica con respecto al año pasado.